Vamos a hablar de algo que puede parecer un poquito complejo para alguna gente, pero vea, póngale atención, porque tiene que ver con algo que hacemos todos los días, todos casi, y es utilizar WhatsApp, ¿verdad? No sé si han escuchado que WhatsApp anunció cambios en su política de privacidad en todo el mundo. Mucha gente comenzó a preocuparse, mucha gente comenzó a decir que los datos personales iban a estar en peligro, que la privacidad, que WhatsApp va a poder espiarme, va a poder ver mis fotos, va a poder ver mis conversaciones, ¿verdad? Y eso provocó que una gran cantidad de gente migrara incluso a otras plataformas. Recientemente se anunció que la fecha en la que iba a comenzar este cambio se postergó, pero yo creo que es importante que entendamos cuál es el impacto real. Primero, ¿cuáles son los cambios en sí? Segundo, ¿cuál es el impacto real? Y qué de todo de lo que se dice mucho, es cierto y que no es cierto, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que la vecina, de la hermana, del hijo, de la señora me dijo, y entonces al final de cuentas yo ni siquiera sé si es cierto o no, pero ahí voy. Entonces invitamos a Andrés Corrales. Andrés Corrales, aparte de un excelente periodista, es un abogado especialista en tecnologías de la información y está aquí con nosotros este viernes para ayudarnos a entender esto de los cambios en WhatsApp. Andrés, ¿qué tal? un Buenos placer. días, Randall. Muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre que descargamos una aplicación, yo creo que tenemos que aceptar que incluye condiciones y términos, ¿verdad? Eso implica que nuestra información está en riesgo, está en peligro. Bueno, como vos decís, cuando descargamos una aplicación siempre tenemos que dar a aceptar a esas políticas. Generalmente nos encontramos con los términos y condiciones, que es como decir las reglas del juego, qué podemos, qué no podemos hacer en cada aplicación, y también nos vamos a encontrar el reglamento, la política de privacidad de datos, que establece cómo recolectan los datos, para qué se usan nuestros datos, con quién eventualmente se van a compartir esos datos y los derechos que nosotros tenemos sobre esos datos que las plataformas están compartiendo. Tenemos que entender que con la tecnología el negocio de estas grandes compañías es nuestros datos, porque al fin y al cabo eso les permite perfilarnos como usuarios, les permite compartir esa información con socios comerciales de manera tal que puedan dirigirnos más publicidad, más contenidos y por ende que pasemos más tiempo frente a la pantalla. A eso se le denomina la economía de la atención. Entonces básicamente lo que buscan ellos es recolectar tanta información como puedan de nosotros, pues para generarnos contenido a la medida. Ahora, el tema aquí es cuánta información tienen de nosotros. ¿Hasta dónde llega eso? Eso va a depender de cada una de las plataformas. Por ejemplo, si hablamos de Facebook como red social, Facebook tiene gran cantidad de información de nosotros y creo que es la que tiene mayor cantidad de información de sus usuarios. ¿Por qué? Porque Facebook documenta no solamente las páginas que nos gustan, los lugares donde estamos, las fotos donde nos etiquetan, sino que también registra cuántas veces bajamos en la pantalla. Si yo solo me detuve a leer un contenido, aunque no le haya dado me gusta o aunque no haya comentado, ellos saben que yo me detuve a leerlo. Si ven que yo tengo intereses con otras personas, ya crean asociaciones de eso y se va generando una gran base de datos. Entonces, tenemos que leer cuidadosamente las políticas de privacidad para saber, por un lado, qué datos nos están pidiendo, pero por otro lado, algunas plataformas permiten que podamos seleccionar cómo queremos compartir esa información con ellos. Centrémonos en esto de WhatsApp, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa hoy. ¿Qué es lo diferente ahora y por qué cree usted que ha causado tanta polémica? Ok, primero tenemos que partir de que realmente no hay mucha cosa diferente. Estos temas que viene haciendo WhatsApp de recolectar cierta información de nosotros se viene haciendo desde hace años y el sitio Wired, que es especialista en tecnología, dice que desde 2016 igualmente se viene compartiendo con Facebook. Lo que está cambiando es, uno, que por primera vez le están notificando al usuario estas políticas que le están diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a compartir estos datos con Facebook, que son de la misma grupo empresarial, del mismo grupo de interés económico. Entonces, las leyes en diferentes países donde existe regulación en tema de datos personales, contempla que si yo paso datos de una compañía a otra, así sean del mismo grupo de interés comercial, se considera una transferencia de datos. Y el usuario tiene que manifestar expresamente que está de acuerdo con esa transferencia de datos. Entonces, no es nada nuevo que WhatsApp tenga esta información de nosotros, lo único es que lo está compartiendo con Facebook y con sus empresas hermanas, Instagram y Messenger, como para poder generar un perfil más grande de nosotros como usuarios. Pero no es necesariamente que nuestra seguridad se va a ver vulnerada al utilizar esta herramienta. ¿Por qué crees que ha dado tanto de qué hablar, tanta preocupación
yo siento que mucha de la información no es correcta, ¿verdad? Pero igual la gente la sigue reproduciendo. Yo creo que por un lado está el desconocimiento. Este tema de los datos personales podemos decir que es relativamente nuevo. Con la explotación del Internet, de la tecnología, pues se encontró que esto es un negocio. Tenemos que partir del hecho, como decía anteriormente, que Facebook, por ejemplo, o cualquier otra de estas herramientas no es gratis. Tal vez no le estamos pagando con dinero, pero le estamos pagando con nuestros datos, ¿verdad? Entonces, la gente, al haber visto ese anuncio, despertó sus alarmas porque nunca habían sido notificados de estos cambios, o al menos no habían sido notificados de una forma tan directa, tan sencilla y tan clara, que de hecho en otras ocasiones el grupo Facebook ha tenido multas por no poner estas reglas del juego claras y entendibles para el usuario. Entonces, están acoplándose a lo que ha sucedido a nivel mundial de pedirles que sea accesible esa información y ahora la gente se alerta. Entonces, es importante que las personas primero lean, porque nadie más va a entenderlo mejor que cada uno de nosotros. Y además que antes de compartir un contenido malicioso, también se aseguren de que eso que están compartiendo es real, porque como vos acabas de decir, hay mucha gente que está compartiendo lo que dice la vecina, lo que me llegó por una fuente no oficial y que tal vez no se ajusta a la realidad. Claro. Bueno, justamente vamos a colocarles en pantalla una gráfica con qué implican o cuáles son los datos que se van a compartir y ahí vamos avanzando. Andrés, el número de teléfono, bueno, vaya leyéndolo usted. Tenemos el número de teléfono e información proporcionada en el registro. Esto es cuando hacemos un usuario que siempre nos pide una información básica. También habla sobre la información del teléfono, marca, modelo, empresa, proveedora del servicio. Es decir, si yo tengo una marca especial, cuál software estoy utilizando y cuál es mi proveedor del servicio de Internet. La dirección IP, que es como un número de cédula mediante el cual nos conectamos a Internet, es un número único que tiene un dispositivo que se conecta a Internet. También vamos a encontrar cualquier pago y transacción financiera realizada a través de WhatsApp. Esto es cuando interactuamos con cuentas de negocios o en otros países que ya se pueden hacer compras en línea a través de WhatsApp. Entonces, eso sí se va a estar documentando. Los contactos de nuestra agenda de contactos, la actualización de nuestro estado, cuando compartimos ahí, si estamos contentos, si estamos felices, si estoy en línea, no estoy en línea, y el tiempo de uso. Porque esto le va a permitir a la herramienta determinar parámetros de comportamiento del usuario que junto con la otra información que ya tienen de nosotros en Facebook o en Instagram, pues va a completar un expediente que le va a permitir a la empresa y a sus socios comerciales poder darnos mayor publicidad y poder darnos mayor contenido para que estemos más tiempo en la plataforma, para que generemos más negocio para ellos. Vayamos puntualmente al tema que yo creo que ha generado mucho más temor entre toda la gente y es qué tan vulnerable es mi información privada, digamos. Mis fotos, tendrán acceso a mis fotos, tendrán acceso a mis conversaciones. ¿Esto es cierto o es mentira? Bueno, la empresa ha sido clara y ha dicho que tanto la comunicación que enviamos de mensaje, de persona a persona, es decir, las fotos, los textos, las ubicaciones, las notas de audio, así como las llamadas, se mantienen cifradas de punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que es información que no es legible ni para la empresa ni para terceras personas, porque es una encriptación que se da de punto a punto. Entonces, yo le digo a la gente, si usted tiene miedo de que le lean sus mensajes, de que se metan en su comunicación privada, eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que van a poder crear un perfil un poco más comercial suyo para que le den publicidad, pero la seguridad sigue siendo garantizada de acuerdo a la información que ha proporcionado WhatsApp. Hubo un cambio en la fecha, ¿verdad? Porque lo habían anunciado para los primeros días de febrero. Estaba para el 8 de febrero y se pasó para el 15 de mayo, porque la gente realmente entró como en este caos colectivo de mis datos, mi información, mi seguridad, y buscaron otras alternativas, dentro de las que resaltaron Telegram, que es una aplicación que ya se venía usando, y Signal, que es una que recomendó el creador de Tesla, Elon Musk. Es importante, Randall, aclararle también a la gente que esta información que está recopilando WhatsApp de nosotros, también la están recopilando estas compañías. La única diferencia es que no la están compartiendo con terceros porque tal vez no pertenecen a un grupo comercial como sí sucede con Facebook. Pero inclusive tenemos que entender que esta es información que a veces es importante que las compañías guarden, porque en caso contrario las plataformas de mensajería se convertirían en un nido para el crimen organizado, la venta de armas, la pornografía infantil, y tenemos que tener registros de qué está haciendo la gente un poco en esas plataformas. Andrés, quiero ir alternando mis preguntas con algunas que ya están haciendo los televidentes en redes sociales. Por ejemplo, la usuaria que se identifica como Ningüenta Feliz pregunta si es verdad que lo que yo publique en WhatsApp automáticamente se publica en Facebook.
No, eso no va a suceder. WhatsApp ha dicho que eso no es una consideración. Inclusive se ha dicho que no va a haber publicidad directamente en WhatsApp. Esto solamente es para que mejoren nuestro perfil de usuario y generarnos más contenido. Muy bien. Cintia Rodríguez, ¿quiénes podrán ver mis datos? ¿Otras empresas podrán tener mi número de teléfono, la dirección donde vivo, etcétera? Es muy interesante esa pregunta porque realmente se está compartiendo con Facebook solamente, pero Facebook a su vez pone a disposición esos datos para que los terceros comerciales interesados puedan utilizarlos para dirigir mejor su publicidad. Esto hace poco estaba escuchando un congreso de datos, porque ayer fue el Día Mundial de la Protección de Datos, y un abogado en España hacía una analogía que me pareció perfecta y decía, imagínese que usted entra a una tienda e inmediatamente se le pone un dependiente al lado suyo y va anotando cuántos pasos da, qué se detuvo a ver, qué reacción tuvo, qué agarró, qué devolvió, qué le gustó, qué olió, qué no. O sea, usted se sentiría incómodo si le hacen eso en una tienda, ¿verdad? Claro. Bueno, es lo que está pasando en este momento. O sea, están utilizando toda esa información para generar métricas mucho más exactas de nuestro consumo en redes sociales. Que de eso, en esa parte quería detenerme, ¿verdad? Tal vez expliquemos un poquito mejor ¿de qué forma utilizan esa información? Ok, tenemos varias formas, porque el mercado principal o el negocio principal es la publicidad, pero la publicidad puede ser amplia, puede ser desde el punto de vista de que nos vendan un par de zapatos. Por ejemplo, yo entro a una tienda en línea, veo unas tenis específicas y ya tengo un registro de que a mí me gustan esas tenis. Entonces, estas plataformas van a utilizar la publicidad y van a dirigirme publicidad enfocada en que yo compre esas tenis, porque ya ellos saben que a mí me interesan esos tenis. Pero si lo traducimos en un modo un poco más grave, podría ser comunicación política, publicidad política, noticias falsas, que la gente esté pautando para que salgan en Facebook. Entonces, ya hemos visto cómo en otros países estas plataformas han sido parte de una modificación o alteración de los sistemas democráticos. Y aquí es donde la gente tiene que tener cuidado, porque si yo entro a ver un contenido, por ejemplo, en contra de las mascarillas en media pandemia, Facebook o cualquiera de estas plataformas, a través de su algoritmo, va a pensar que eso es lo que yo creo, va a pensar que eso es lo que yo quiero ver y me va a dar más contenidos de esos. Entonces voy a crear una microrealidad y muy probablemente a usted le ha pasado, a la gente en la casa le ha pasado que dicen, no, es que todo el mundo piensa lo que yo pienso. No, es porque Facebook quiere que usted vea a la gente que piensa igual a usted. Crea una comunidad. Crea una microcomunidad de pensamiento, de ideología, de tendencias comerciales, ¿verdad? Y ahí es donde está el riesgo. Si navegamos sin esa conciencia del efecto que tiene leer una noticia, darle like o hacer un comentario. Qué interesante eso que estás planteando. Vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Y venimos. Le voy a dejar una pregunta en el aire, que es otra preocupación que he percibido. Y es que lo que quieren es cobrarnos un servicio por el que ahora no pagamos. Usted dice que pagamos con nuestra información, de alguna u otra forma, pero quiero saber si es cierto que esa posibilidad de que nos cobren el servicio de WhatsApp existe. Ya venimos. Bueno, estamos conversando acerca de los cambios en la política de privacidad de WhatsApp, un tema que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, y estamos con Andrés Corrales, que es abogado especialista en tecnologías de la información, que nos está aclarando cuál es el panorama. Andrés, habíamos dejado una pregunta en el aire antes de la pausa, y es si en algún momento me van a llegar a cobrar por el servicio de WhatsApp. Yo pensaría que no, porque como te digo, realmente el negocio es que nosotros pasemos más tiempo ahí, y pensaría que esto es el modelo que en administración se le conoce como el cebo y el anzuelo. ¿En qué sentido? El cebo es que le doy algo a alguien y el anzuelo es para que pique y genere ese negocio. Entonces, te doy una aplicación gratis que estás dependiendo de ella en este momento, ¿verdad? Porque tenemos que aceptar que WhatsApp tiene una posición de dominio en el mercado. Que lo usamos para todo. Por supuesto. Todos. Y ese es el problema, que esto es un consentimiento forzado, ¿verdad? No tenemos otra opción, básicamente, porque la opción de irnos a otras plataformas, tendríamos que irnos con todos nuestros contactos. Pero entonces nos dan eso gratis para que nosotros estemos generando datos, información y para generar publicidad. Entonces, ahí es donde está el verdadero negocio. Porque, por ejemplo, el caso de las tenis ahora, si digamos hay unas tenis que valen 100,000 colones, no todo el mundo tiene 100,000 colones para gastar en unas tenis. Entonces, la empresa le va a decir a Facebook, oye, Facebook, quiero vender estas tenis, dale publicidad, pero solo quiero que se la des a personas que tengan la capacidad económica, el interés y los gustos similares a estas tenis. La posibilidad de que se genere una venta es muy alta y por eso esa publicidad es bien cara al fin y al cabo. Entonces, así es como funciona el negocio. Perfilarnos como usuarios
para que la publicidad y todo esté a la medida, para saber que de verdad ese anuncio que estamos viendo nos va a llamar la atención y vamos a terminar haciendo una compra. Ok, mucha gente se asustó y migró a otras plataformas como usted lo mencionó. ¿Es necesario eso? Desde mi perspectiva, repito, si usted lo que le preocupa es su seguridad, su privacidad, no veo por qué debería irse de WhatsApp. Si usted lo que le preocupa es que WhatsApp y Facebook, ese conglomerado, tenga tanta información suya y sea casi un monopolio de estas plataformas, entonces puede pasarse. Es importante también resaltar que Telegram y Signal tienen muchas más virtudes en cuanto a funcionalidad que WhatsApp. Por ejemplo, puedes mandar archivos de más peso, puedes hacer grupos que se borran automáticamente, etcétera, pero por temas de privacidad de la información, pues prácticamente todas las plataformas están en igual de condición. Muy bien. Vea, Wendy Vargas, es que a mí lo que me preocupa no es que vean mis mensajes, eso es lo de menos. Las nuevas políticas dicen que se van a vender sus datos a empresas fuera del grupo Facebook. ¿Eso es cierto? Eso de las políticas lo que dicen es que se van a compartir los datos. Una cosa es transferencia de datos y otra cosa es transmisión de datos. Yo como empresa que pauto en Facebook, puedo decirle a Facebook, dame cuánta gente tiene ciertos perfiles y ahí se está transmitiendo ese dato, pero no se está transmitiendo, no se le está dando para que esa empresa sea dueña de esos datos. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia técnica sobre lo que implica este cambio. Rosario Ulloa hace una pregunta que también la hicieron algunas otras personas y es el tema de Simpe Móvil. Ajá. Si yo uso Simpe Móvil y envío recibos por WhatsApp, ¿verdad? Recibo de Simpe Móvil por WhatsApp, ¿podrían tener información de mi número de cuenta, de mi saldo y otras cosas? No, porque si usted hace la transferencia por Simpe Móvil, muy probablemente le va a sacar un pantallazo, ya eso se convierte en una imagen y lo que va a hacer es compartir una imagen que, como acabo de mencionar, está cifrada de punto a punto y nadie más la va a poder ver. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque me gusta la preocupación de esta persona con respecto a transferencias. Sí. Es importante que la gente sepa, usted no tiene que compartir datos bancarios a través ni de WhatsApp ni de ningún medio de estas plataformas. Hay gente que se manda la foto de la tarjeta de crédito para que me haga una compra. No debería suceder. Ahí estamos poniendo nosotros en riesgo nuestra seguridad, pero sí es responsabilidad de cada uno como usuario. Bueno, Eugenia Chacón dice, ¿cuál es el miedo? Si ya de por sí sabemos que nos tienen más que vigilados. Es la pregunta que yo quería hacerle, porque hay mucha gente con esta, ¿verdad?, idea de que nos espían todo mundo, de que saben todo de nosotros y de que no podemos hacer nada para evitarlo. Bueno, es que es el mismo, la analogía que te hacía ahorita de cuando yo entro a la tienda y tengo una persona encima mío que me está documentando todo. Eso es lo que está sucediendo. Efectivamente, algunas aplicaciones, cuando le damos a aceptar, estamos dándole la oportunidad de que activen nuestro micrófono cuando ellos quieran y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y otras aplicaciones lo que tienen son algoritmos altamente sofisticados que son capaces hasta de predecir nuestra conducta en función de la conducta pasada. Entonces, en algún momento hace tiempo se decía que Facebook era capaz de saber cuándo una persona va a empezar una relación sentimental con otra antes de que esa misma persona lo sepa, ¿verdad? Porque ellos van documentando cuántas veces veo el perfil, cuántas veces veo lo que pone, cuántos likes le doy, cuántas veces veo las fotos. Entonces, van creando esa predicción de nuestra conducta. Bien, Andrés, muchísimas gracias. Ya para cerrar, quiero que le explique a la gente si en Costa Rica la ley contempla derechos, digamos, para los usuarios en cuanto al manejo de su información, de sus datos. Eso es muy importante porque realmente nuestra ley, tenemos ley, que es algo que destacar, pero sí es una ley que está obsoleta. Precisamente ayer hubo dos proyectos de ley que se presentaron en la Asamblea Legislativa con motivo del Día Mundial de la Protección de Datos que pretende dar más garantías a los usuarios, pretende, según he escuchado, pretende abarcar mayores derechos principalmente para los menores de edad, pretende contemplar los datos personales como una forma de privacidad, ampliar el concepto de la privacidad y como usuarios en este momento y de acuerdo a muchas otras legislaciones se contemplan los derechos que se llaman ARCO. Que A es de acceso, es decir, yo puedo ir a cualquier empresa y decirle quiero saber qué datos míos tiene y me los tienen que dar, me los tienen que proporcionar. Rectificación, la R, es cuando yo quiero cambiar algún dato porque ya no es válido, porque es obsoleto, porque se actualizó. La C de cancelación, que yo estoy en todo mi derecho de decirle a una compañía bórreme de su base de datos y tienen que hacerlo. Y la O de oposición, que es decirle a la compañía, bueno, puede usar mis datos, tenga mis datos, pero no me mande publicidad. Entonces me opongo a ciertos tratamientos de esos datos. El reto
es con empresas como estas de tecnología que tal vez no tienen una representación acá, no tienen oficinas acá, no están inscritos acá, y entonces me quedo un poco desamparado sobre cómo buscar protección o hacer que se cumplan esos derechos. Y sobre eso también tengo entendido que este nuevo proyecto de ley que ingresó ayer, pues contempla entonces independencia y mayores potestades a la Agencia de Protección de Datos en Costa Rica para que defienda nuestros derechos. Porque vea qué curioso, estas políticas de WhatsApp no aplican para ciudadanos de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene el Reglamento General de Protección de Datos, que es como la ley que estaban usando muchos países de modelo, y establece pautas muy claras, muy específicas y muy rigurosas para la transferencia de datos. Entonces, ¿qué hace WhatsApp? No los contempla, porque esa ley es muy estricta. En cambio, en otros países donde tenemos una ley suave u otros donde no hay del todo una ley, pues es un campo abierto para que hagan y deshagan, ¿verdad? Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Nos ha quedado el panorama mucho más claro. Voy a darles el número de contacto del abogado Andrés Corrales, 4702-8811, el que va a aparecer en pantalla ya casi, en caso de que quieran comunicarse con él. Se los repito, 4702-8811. Sí, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la invitación, Randall. Y me alegra también que la gente esté recapacitando sobre el valor e importancia de sus datos personales. Ojalá que la gente pueda buscar más información verídica y pueda también, especialmente los padres, educar a sus hijos sobre cómo están compartiendo su información en Internet. Cierto.